Dificultades en la Iglesia. Apreciados hermanos y hermanas, mientras el error progresa rápidamente, debemos procurar estar despiertos en la causa de Dios y darnos cuenta del tiempo en el cual vivimos. Las tinieblas van a cubrir la tierra y la oscuridad los pueblos. Y mientras casi todos los que nos rodean están envueltos en densas tinieblas de error y engaño, nos incumbe sacudir el estupor y vivir cerca de Dios, donde podemos recibir divinos rayos de luz y gloria del rostro de Jesús. A medida que las tinieblas se intensifican y el error aumenta, debemos obtener un conocimiento más cabal de la verdad y estar preparados para sostener nuestra posición mediante las Escrituras. Debemos estar santificados por la verdad, ser completamente consagrados a Dios y vivir de tal manera la santidad que profesamos. Que el Señor pueda derramar cada vez más luz sobre nosotros y podamos ver luz en su luz y ser fortalecidos con su fortaleza. Cada momento en que no estamos en guardia, nos vemos expuestos a ser asediados por el enemigo y corremos gran peligro de ser vencidos por las potestades de las tinieblas. Satanás manda que sus ángeles sean vigilantes y derriben a cuantos puedan, que descubran la indocilidad y los vicios dominantes de quienes profesan la verdad. Les ordena arrojar tinieblas en derredor de ellos, para que dejen de velar y sigan una conducta que deshonre la causa que profesan amar y entristezca a la Iglesia. Las almas de estas personas extraviadas que no velan se hunden cada vez más en la oscuridad y la luz del cielo se desvanece de ellas. No pueden descubrir sus vicios dominantes y Satanás teje su red en derredor de ellas y son prendidas en su lazo. Dios es nuestra fortaleza. Debemos buscar en Él sabiduría y dirección, y teniendo en vista su gloria, el bien de la Iglesia y la salvación de nuestras propias almas, debemos vencer nuestros vicios dominantes. Debemos procurar individualmente obtener nueva victoria cada día. Debemos aprender a permanecer en pie solos y depender por completo de Dios. Cuanto antes aprendamos esto, mejor. Descubra cada uno en qué fracasa y luego vele fielmente para que sus pecados no lo venzan, antes bien, obtengan la victoria sobre ellos. Entonces, podremos tener confianza para con Dios y se ahorrarán muchas dificultades para la Iglesia. Cuando los mensajeros de Dios dejan sus casas para trabajar por la salvación de las almas, dedican mucho de su tiempo a trabajar en favor de aquellos que han estado en la verdad durante años, pero que son todavía débiles, porque aflojan innecesariamente las riendas, dejan de velar sobre sí mismos y hasta, pienso a veces, tientan al enemigo a que los tiente. Caen en algunas mezquinas dificultades y pruebas, y los siervos del Señor tienen que dedicar tiempo a visitarlos. Esto los retiene horas y hasta días,
y sus almas se agravian y hieren al oír el relato de pequeñas dificultades y pruebas, mientras cada uno amplía sus agravios para hacerlos tan importantes como sea posible, por temor de que los siervos de Dios los tengan por demasiado insignificantes para considerarlos. En vez de depender de los siervos del Señor para ayudarles a salir de estas pruebas, debieran quebrantarse delante de Dios y ayunar y orar hasta que aquellas sean eliminadas. Algunos parecen creer que lo único para lo cual Dios llama a los mensajeros al campo es estar a sus órdenes y llevarlos en los brazos, y que la parte más importante de su trabajo es arreglar las pequeñas pruebas y dificultades que atrajeron sobre sí mismos por decisiones poco juiciosas y por ceder al enemigo, participando de un espíritu de censura rígida hacia los que los rodean. Mientras tanto, ¿dónde están las ovejas hambrientas? Se mueren de inanición por falta del pan de vida. Los que conocen la verdad y han sido establecidos en ella, pero no la obedecen, si lo hiciesen, se ahorrarían muchas de esas pruebas. Están robando tiempo a los mensajeros, y no se cumple el objeto mismo por el cual Dios los llamó al campo. Los siervos de Dios están apenados, y su valor queda destruido por la presencia de tales cosas en la iglesia, cuando todos debieran esforzarse por no añadir el peso de una pluma a su carga, sino más bien ayudarles mediante palabras alentadoras y la oración de fe. Cuanto más libres estarían si todos los que profesan la verdad mirasen en derredor suyo y procurasen ayudar a otros, en vez de solicitar tanta ayuda ellos mismos. Como van las cosas, cuando los siervos de Dios entran en lugares oscuros, donde la verdad no ha sido proclamada todavía, llevan en su espíritu una herida causada por las pruebas inútiles de sus hermanos. En adición a todo esto, tienen que hacer frente a la incredulidad y al prejuicio de los opositores y ser pisoteados por algunos. Cuánto más fácil sería conmover el corazón y cuánto más glorificado se vería Dios si sus siervos estuviesen libres de desaliento y prueba, para poder disfrutar de un espíritu libre mientras presentan la verdad en su hermosura. Los que han sido culpables de exigir tanta labor de los siervos de Dios y los han cargado con pruebas que les toca a ellos decidir, tendrán que dar cuenta a Dios por todo el tiempo y los recursos que se gastaron para satisfacerlos a ellos y también al enemigo. Debieran estar en situación de ayudar a los hermanos. Nunca debieran reservar sus pruebas y dificultades para ocupar toda una reunión, ni aguardar hasta que alguno de los mensajeros venga para arreglarlas, sino que debieran corregir ellos mismos las cosas delante de Dios, sacar sus pruebas del camino y estar preparados cuando vienen los obreros para sostener sus manos en vez de debilitarlas. Escuchan ustedes la lectura del libro Primeros Escritos,
Capítulo titulado La esperanza de la Iglesia. Mientras últimamente he estado mirando en derredor para encontrar a los humildes discípulos del manso y humilde Jesús, he sentido mucha preocupación. Muchos de los que profesan esperar la pronta venida de Cristo se están conformando con este mundo y buscan más fervorosamente los aplausos en derredor suyo que la aprobación de Dios. Son fríos y formalistas, como las iglesias nominales de las cuales se separaron hace poco. Las palabras dirigidas a la iglesia de Laodicea describen perfectamente su condición actual. No son ni fríos ni calientes, sino tibios. Y a menos que escuchen el consejo del testigo fiel y verdadero, se arrepientan celosamente y obtengan oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio, los escupirá pronto de su boca. Ha llegado el momento en que una gran porción de aquellos que se regocijaban una vez y clamaron de gozo a la esperanza de la venida inmediata del Señor, se encuentran en el nivel de las iglesias y del mundo, que una vez se burlaban de ellos por creer que Jesús iba a venir, y hacían circular toda clase de mentiras para crear prejuicios contra ellos y destruir su influencia. Ahora, si alguno tiene hambre y sed del Dios viviente y de la justicia, y Dios le hace sentir su poder y satisface los anhelos de su alma, infundiendo abundantemente su amor en su corazón, y si glorifica a Dios alabándole, es frecuente que los que profesan creer en la pronta venida del Señor le consideren engañado y lo acusen de estar mesmerizando o de tener algún mal espíritu. Muchos de los que profesan ser cristianos visten, hablan y actúan como el mundo, y lo único por lo cual se los puede conocer es por lo que profesan. Aunque aseveran esperar a Cristo, su conversación no se cifra en el cielo, sino en las cosas del mundo. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero es evidente que muchos de los que se llaman adventistas se dedican más a adornar sus cuerpos y a presentar un buen aspecto a los ojos del mundo que a aprender de la palabra de Dios, cómo pueden ser aprobados por Él. ¿Qué sucedería si el hermoso Jesús, nuestro dechado, apareciese entre ellos y entre los que suelen profesar la religión, como apareció en el primer advenimiento? Nació en un pesebre. Sigámosle durante su vida y su ministerio. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Los que profesan ser cristianos se avergonzarían del manso y humilde Salvador que llevó una sencilla túnica sin costura y no tenía dónde reclinar la cabeza. Su vida inmaculada y abnegada los condenaría.
su santa solemnidad impondría una dolorosa restricción a su liviandad y risas vanas. Su conversación sincera refrenaría las charlas mundanales y codiciosas. Su manera de declarar sin barniz la verdad penetrante manifestaría el carácter real de ellos, y desearían alejar tan pronto como fuese posible al manso dechado, al amable Jesús. Estarían entre los primeros que procurarían sorprenderle en sus palabras y levantarían el clamor: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Sigamos a Jesús mientras entra en Jerusalén, cabalgando mansamente, cuando toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, diciendo: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Él, respondiendo, les dijo: «Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían». Una gran porción de aquellos que profesan esperar a Cristo exigirían tanto como lo exigieron los fariseos que los discípulos callasen, y levantarían sin duda el clamor: «Fanatismo, mesmerismo, mesmerismo». Y los discípulos, que extendían sus ropas y palmas sobre el camino, serían considerados como extravagantes y desenfrenados. Pero Dios quiere tener un pueblo en la tierra que no sea tan frío ni muerto, sino que pueda alabarle y glorificarle. Quiere recibir la gloria de algunas personas, y si aquellos a quienes escogió, los que guardan sus mandamientos, callan, las mismas piedras clamarán. Jesús va a venir, pero no será como en su primer advenimiento, un niño en Belén. No como cabalgó al entrar en Jerusalén, cuando los discípulos alabaron a Dios con fuerte voz y clamaron: «Hosana», sino que vendrá en la gloria del Padre y con todo el séquito de santos ángeles para escoltarlo en su traslado a la tierra. Todo el cielo se vaciará de ángeles, mientras los santos lo estén esperando, mirando hacia el cielo, como lo hicieron los galileos cuando ascendió desde el monte de las Olivas. Entonces, únicamente los que sean santos, los que hayan seguido plenamente al manso dechado, se sentirán arrobados de gozo y exclamarán al contemplarle: «He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará». Y serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquella trompeta que despierta a los santos que duermen y los invita a salir de sus camas de polvo, revestidos de gloriosa inmortalidad y clamando: «¡Victoria! ¡Victoria sobre la muerte y el sepulcro!». Los santos transformados son luego arrebatados juntamente con los ángeles al encuentro del Señor en el aire,
para nunca más quedar separados del objeto de su amor. Teniendo tal perspectiva delante de nosotros, tan gloriosa esperanza, semejante redención que Cristo compró para nosotros con su propia sangre, ¿callaremos? ¿No alabaremos a Dios con voz fuerte, como lo hicieron los discípulos cuando Jesús cabalgó entrando en Jerusalén? ¿No es nuestra perspectiva mucho más gloriosa que la de ellos entonces? ¿Quién se atreve a prohibirnos que glorifiquemos a Dios aún con fuerte voz cuando tenemos tal esperanza, henchida de inmortalidad y de gloria? Hemos gustado las potestades del mundo venidero y las anhelamos en mayor medida. Todo mi ser clama por el Dios viviente, y no quedaré satisfecha hasta que esté saciada de toda su plenitud. Capítulo titulado Preparación para la venida de Cristo. Amados hermanos y hermanas, creemos con todo nuestro corazón que Cristo va a venir pronto y que tenemos ahora el último mensaje de misericordia que haya de ser dado a un mundo culpable. ¿Es nuestro ejemplo lo que debiera ser? Por nuestra vida y santa conversación, revelamos a los que nos rodean que estamos esperando la gloriosa aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien cambiará estos viles cuerpos y los transformará a semejanza de su glorioso cuerpo. Temo que no creamos ni comprendamos estas cosas como debiéramos. Los que creen las verdades importantes que profesamos deben obrar de acuerdo con su fe. Hay demasiada búsqueda de las diversiones y de las cosas que llaman la atención en este mundo. Los pensamientos se espacían demasiado en la vestimenta, y la lengua se dedica demasiado a menudo a conversaciones livianas y triviales que desmienten lo que profesamos, pues nuestra conversación no está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Los ángeles están velando sobre nosotros y nos guardan, pero a menudo los agraviamos participando en conversaciones triviales, en bromas, y también descendiendo a una negligente condición de estupor. Aunque de vez en cuando hagamos un esfuerzo para obtener la victoria, y la obtengamos, no obstante, si no la conservamos y, volviendo a la condición anterior de descuido e indiferencia, nos demostramos incapaces de hacer frente a las tentaciones y de resistir al enemigo, no soportamos la prueba de nuestra fe, que es más preciosa que el oro. No estamos sufriendo por Cristo, ni nos gloriamos en la tribulación. Hay una gran falta de fortaleza cristiana, y no se sirve a Dios por principio. No debemos procurar agradar al yo, sino honrar y glorificar a Dios, y en todo lo que hagamos y digamos, procurar sinceramente su gloria. Si permitimos que impresionen nuestros corazones
las siguientes frases importantes y las recordamos siempre, no caeremos fácilmente en tentación y nuestras palabras serán pocas y bien escogidas. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Tú eres Dios que ve. No podríamos pensar en estas palabras importantes y recordar lo que sufrió Jesús para que nosotros, pobres pecadores, pudiésemos recibir el perdón y ser redimidos para Dios por su preciosísima sangre, sin sentir una santa restricción sobre nosotros y un ferviente deseo de sufrir por aquel que tanto sufrió y soportó por nosotros. Si nos espaciamos en estas cosas, el amado yo, con su dignidad, quedará humillado, y su lugar será ocupado por una sencillez infantil que soportará los reproches provenientes de otros, y no será provocada con facilidad. No vendrá entonces a regir el alma un espíritu de egoísmo. Los goces y el consuelo del verdadero cristiano deben cifrarse en el cielo, y así sucederá. Las almas anhelantes de aquellos que probaron las potestades del mundo venidero y participaron de los goces celestiales, no se satisfarán con las cosas de la tierra. Los tales hallarán bastante que hacer en sus momentos libres. Sus almas serán atraídas hacia Dios. Donde esté el tesoro, allí estará el corazón, manteniéndose en dulce comunión con el Dios que aman y adoran. Su diversión consistirá en contemplar su tesoro, la santa ciudad, la tierra renovada, su patria eterna. Y mientras se espacien en aquellas cosas sublimes, puras y santas, el cielo se acercará y sentirán el poder del Espíritu Santo, lo cual tenderá a separarlos cada vez más del mundo y les hará encontrar su consuelo y su gozo principal en las cosas del cielo, su dulce hogar. El poder de atracción hacia Dios y el cielo será entonces tan grande que nada podrá desviar sus mentes del gran propósito de asegurar la salvación del alma y honrar y glorificar a Dios. A medida que comprendo cuánto fue hecho en nuestro favor para mantenernos en la justicia, me siento inducida a exclamar: ¡oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor tuvo el Hijo de Dios hacia nosotros, pobres pecadores! Nos dejaremos vencer por el estupor y la negligencia mientras se hace en favor de nuestra salvación todo lo que puede ser hecho. Todo el cielo se interesa por nosotros. Debemos estar despiertos para honrar, glorificar y adorar al alto y sublime.
De nuestros corazones debe fluir amor y gratitud hacia aquel que estuvo tan henchido de amor y compasión hacia nosotros. Debemos honrarlo con nuestra vida y demostrar con nuestra santa y pura conversación que hemos nacido de lo alto, que este mundo no es nuestra patria, sino que somos peregrinos y advenedizos aquí, que viajan hacia una patria mejor. Muchos que profesan el nombre de Cristo y dicen que aguardan su pronta venida, no saben lo que es sufrir por Cristo. Sus corazones no están subyugados por la gracia y no han muerto al yo, como a menudo lo demuestran de diversas maneras. Al mismo tiempo, hablan de tener pruebas, pero la causa principal de sus pruebas se halla en un corazón que no ha sido subyugado, que sensibiliza tanto al yo que se irrita con frecuencia. Si los tales pudiesen comprender lo que es ser un humilde seguidor de Cristo, un verdadero cristiano, comenzarían a trabajar a conciencia y correctamente. Primero morirían al yo, luego serían fervientes en la oración y dominarían toda pasión del corazón. Renunciad a vuestra confianza propia y a vuestra suficiencia propia, hermanos, y seguid al manso dechado. Tened siempre a Cristo presente y recordad que es vuestro ejemplo y que debéis andar en sus pisadas. Mirad a Jesús, autor de nuestra fe, quien por el gozo que le fue propuesto soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Sufrió la contradicción de los pecadores. Por causa de nuestros pecados, fue una vez el Cordero manso, herido, golpeado e inmolado. Por lo tanto, suframos alegremente algo por amor de Jesús. Crucifiquemos diariamente el yo y participemos aquí de los sufrimientos de Cristo, a fin de que seamos participantes con Él de su gloria, y seamos coronados de gloria, honor, inmortalidad y vida eterna. Capítulo titulado La fidelidad en la reunión de testimonios. El Señor me ha mostrado que los observadores del sábado deben prestar mucha atención a sus reuniones y hacerlas interesantes. Hay gran necesidad de manifestar más interés y energía en esta dirección. Todos deben tener algo que decir en favor del Señor, porque al hacerlo serán bendecidos. En un libro de memoria se escribe lo referente a aquellos que no abandonan sus asambleas, sino que hablan a menudo unos con otros. El pueblo remanente ha de vencer por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Algunos esperan vencer solamente por la sangre del Cordero, sin hacer ningún esfuerzo especial por su cuenta. Vi que Dios ha sido misericordioso al darnos la facultad del habla. Nos ha dado una lengua y somos responsables ante Él por el uso que le demos.
debemos glorificar a Dios con nuestra boca, hablando en honor de la verdad y de su misericordia ilimitada, y vencer por la palabra de nuestro testimonio mediante la sangre del Cordero. No hemos de reunirnos para permanecer en silencio. Los únicos recordados por el Señor son los que se congregan para hablar de la gloria y honra de Él, así como de su poder. Sobre los tales descansará la bendición de Dios, y serán refrigerados. Si todos obrasen como deben, no habría tiempo perdido, ni sería necesario hacer reproches por las largas oraciones y exhortaciones. Todo el tiempo estaría ocupado por oraciones y testimonios directos y cortos. Pedid, creed y recibid. Es demasiado frecuente que nos burlemos del Señor. Hay demasiadas oraciones que no son oraciones y que cansan a los ángeles y desagradan a Dios. Demasiadas peticiones vanas y sin sentido. Primero, debemos sentirnos menesterosos y luego pedir a Dios aquellas cosas que necesitamos, creyendo que Él nos las da, aun mientras se las pedimos. Y luego, nuestra fe crecerá, todos serán edificados, los débiles serán fortalecidos, y los desalentados y abatidos, inducidos a levantar la cabeza, y creer que Dios es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Algunos callan en la reunión porque no tienen nada nuevo que decir, y si hablan deben repetir la misma historia. Vi que esto se basa en el orgullo, que Dios y los ángeles escuchaban los testimonios de los santos, y les agradaba y glorificaba que fuesen repetidos semanalmente. El Señor ama la sencillez y la humildad, pero siente desagrado, y los ángeles son contristados cuando los que profesan ser herederos de Dios y coherederos con Jesús permiten que se desperdicie un tiempo precioso en sus reuniones. Si los hermanos y hermanas estuviesen en el lugar donde debieran estar, no les sería difícil encontrar algo que decir en honor de Jesús, quien pendió de la cruz del Calvario por los pecados de ellos. Si se esforzasen más por comprender la condescendencia manifestada por Dios al dar a su amado Hijo unigénito, para que muriese en sacrificio por nuestros pecados y transgresiones, por comprender los sufrimientos y la angustia que soportó Jesús, a fin de preparar una vía de escape para el hombre culpable, y a fin de que pudiese recibir el perdón y vivir, estarían más dispuestos a ensalzar y magnificar a Jesús. No podrían callar, sino que con acción de gracias y gratitud hablarían de su gloria y de su poder, y sobre ellos descansarían las bendiciones de Dios por haber hecho eso. Aun si repitiesen la misma historia, Dios sería glorificado. El ángel me mostró a aquellos que clamaban sin cesar, ni de día ni de noche: Santo, Santo,
Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Es una continua repetición, dijo el ángel, y sin embargo, Dios es glorificado por ella. Aun cuando repitamos vez tras vez la misma historia, honra a Dios y demuestra que no nos olvidamos de su bondad ni de sus misericordias hacia nosotros. Vi que las iglesias nominales han caído. En su medio reinan la frialdad y la muerte. Si siguieran la palabra de Dios, eso las humillaría. Pero se colocan por encima de la obra del Señor. Y para ellas es demasiado humillante repetir la misma sencilla historia de la bondad de Dios cuando se reúnen y procuran tener algo nuevo, algo grande, y que sus palabras sean correctas para el oído y agradables para el hombre, y el Espíritu de Dios las abandona. Cuando sigamos el humilde método de la Biblia, sentiremos los impulsos del Espíritu de Dios. Todo se desarrollará en dulce armonía si seguimos el humilde canal de la verdad, dependiendo plenamente de Dios, y no habrá peligro de que nos afecten los malos ángeles. Cuando las almas se sitúan por encima del Espíritu de Dios y actúan en su propia fuerza, es cuando los ángeles dejan de velar sobre ellas, y ellas son dejadas expuestas a los golpes de Satanás. En la palabra de Dios se presentan deberes cuyo cumplimiento mantendrá al pueblo de Dios humilde y separado del mundo, y también impedirá que apostate como las iglesias nominales. El lavamiento de los pies y la participación en la cena del Señor debieran practicarse con más frecuencia. Jesús nos dio el ejemplo y nos dijo que hiciéramos como Él hizo. Vi que su ejemplo debiera seguirse tan exactamente como sea posible. Sin embargo, los hermanos y las hermanas no han obrado tan juiciosamente como debieran en el lavamiento de los pies, y ello ha causado confusión. Es algo que debiera introducirse con cuidado y sabiduría en los lugares nuevos, especialmente donde la gente no está informada acerca del ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor al respecto, y donde existen prejuicios contra este rito. Muchas almas sinceras, por la influencia de maestros en quienes tenían antes confianza, albergan mucho prejuicio contra este sencillo deber, y el asunto debe ser introducido al debido tiempo y de la manera apropiada. En la palabra no se da ningún ejemplo en que los hermanos lavasen los pies de las hermanas, pero hay un caso en que las hermanas lavaban los pies de los hermanos. María lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con su cabellera. Vi que el Señor había inducido a hermanas a lavar los pies de los hermanos, y que eso estaba conforme con el orden evangélico. Todos deben actuar con entendimiento y no hacer del lavamiento de los pies una ceremonia tediosa.
El saludo santo mencionado en el Evangelio de Jesucristo por el apóstol Pablo debe considerarse siempre en su verdadero carácter. Es un beso santo. Debe ser tenido por señal de compañerismo con amigos cristianos, cuando ellos se separan y cuando se vuelven a encontrar después de una separación de semanas o meses. En Primera de Tesalonicenses 5:26, Pablo dice: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. En el mismo capítulo nos recomienda que nos abstengamos de toda apariencia de mal. No puede haber apariencia de mal cuando el ósculo santo se da en el momento y el lugar apropiados. Vi que la fuerte mano del enemigo se opone a la obra de Dios y que se debe alistar la ayuda y la fuerza de todos los que aman la causa de la verdad. Ellos debieran manifestar gran interés por sostener las manos de los que defienden la verdad, a fin de que por una constante vigilancia puedan ahuyentar al enemigo. Todos deben ponerse de pie como un solo hombre, unidos en la obra. Debe despertarse toda energía del alma, porque lo que ha de hacerse debe ser hecho prestamente. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención.